Gracias, gracias. Bueno, pues ya estamos iniciando lo que es la editorial en esta mañana y le hemos dado seguimiento porque sí es importante lo que está pasando en la cumbre de los líderes de América del Norte, que no es más que la reunión entre los titulares o presidentes, en este caso de México, Estados Unidos y el primer ministro de Canadá, el señor Trudeau. Y en este caso, mire, es importante que usted sepa qué o cuáles son los avances, porque no creo que hayan nada más venido a nuestro país a echarse el tequila, a probar la cena navideña, la cena tabasqueña que prepararon allá en el Palacio Nacional, o a disfrutar las primeras damas de las naciones, pues parte de lo que es lo que son el primer cuadro de la ciudad, donde obviamente la arqueología fue lo que más le llamó la atención a las esposas de los presidentes y del primer ministro, tanto de Estados Unidos como de Canadá. Así que, bueno, pues este impacto de la reunión, en qué se ve capitalizada y qué nos beneficia a nosotros los ciudadanos mexicanos, obviamente a los estadounidenses y a los canadienses, pero vamos a hablar de México. Bueno, como noticia, y le voy a dar un panorama global y luego vamos a bajarnos al punto particular. Mire, dentro de las recomendaciones o estos acuerdos que se tuvieron, en primer lugar, es aumentar la inversión en las cadenas de suministro de semiconductores en América del Norte y baterías de autos eléctricos, es decir, que con esto se tenga menos impacto de gases y obviamente se pueda aprovechar la energía y no los combustibles, que ya sabemos que las gasolinas, el diésel y todo esto que se maneja, bueno, pues puede ser también de alto impacto. Otro punto, la ampliación del manejo de recursos minerales críticos en América del Norte. Pues usted sabe que en estos países, tanto en Canadá como en Estados Unidos, aquí llevamos los mexicanos la ventaja. Bueno, pues lo que tenemos aquí son productos que a veces ya están escaseando. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues primero bien administrarlos y luego cuidarlos, ¿no? Otro punto importante es la asociación con el sector privado de la región para aumentar el desarrollo y la movilidad de los estudiantes. Lo que yo ayer le decía, que a veces hay estos intercambios entre las universidades. A ver, alumnos de la UNACH, bueno, pues tienen la firma de convenio con una universidad de Estados Unidos o de Canadá, y de esta manera fluctuar para que, bueno, pues aprovechen todos los conocimientos y que estos jóvenes puedan estar trabajando con similitud en los tres países, ¿no? También es muy importante brindar a los migrantes un acceso simplificado en vías legales. Ojo, aquí este punto lo vamos a tocar más adelante de manera particular porque tiene mucho que ver con Tapachula y ahorita le voy a explicar por qué. También será muy importante de mejorar la coordinación y abordar las causas profundas de los migrantes irregulares, que va de la mano con lo que yo le decía, y también aumentar el intercambio de información y mejores prácticas sobre el programa binacional de trabajadores agrícolas temporales. Es decir, todos los trabajadores que van de México a Estados Unidos o de Estados Unidos a Canadá, o de México, o de Estados Unidos a México inclusive, bueno, pues debe haber un control de estos trabajadores temporales, que aunque usted no lo crea, existe este intercambio de esta gente que trabaja, ¿no? También hay que, entre los puntos de acuerdo está contrarrestar la xenofobia y la discriminación contra las personas migrantes y refugiadas. Aguas ahí en Estados Unidos, que ahí todavía tienen esta mentalidad de que pues los gringos no quieren a los mexicanos o a cualquier otro ciudadano que entre a su país, y que bueno, pues ellos son los chichos del programa, ¿no? Bueno, pues ahí ojalá se trabaje realmente en los Estados Unidos. No lo hemos visto mucho en Canadá, hay que decirlo, sí en Estados Unidos, sobre esta xenofobia que se tiene. También el reanudar el diálogo sobre la estrategia de América del Norte para combatir la trata de personas, un punto muy importante. Usted sabe que la trata de personas se da, hay gente que pues son engañadas y de repente aparecen en Estados Unidos o en Canadá, a veces sometidas a esclavitud, a veces para cuestiones sexuales, a veces trabajando en cosas que son ilícitas, y pues existe la trata de personas, y esto también se tiene que contrarrestar entre las tres naciones.
Y otro punto importante es la colaboración continua dentro del diálogo de drogas de América del Norte. Otro punto importante que tiene que ver también con esta región, y ahorita lo vamos a explicar, pero bueno, usted sabe que el fentanilo ahorita es la droga, digamos, de moda, y que está siendo muy adictiva para los consumidores de estos tres países, bueno, de quien la consume, ¿no? Pero estamos hablando de estos tres países, y que bueno, pues mucha de esta droga pasa por México, y obvio, por esta frontera sur, que ahorita vamos a platicar. Y también dentro de estos acuerdos, se lo estoy resumiendo, es revisar el plan de América del Norte para la influenza animal y pandémica. Usted sabe que a veces el tráfico de animales hace que pues no haya el control sanitario para los animalitos, y que a veces esto perjudica. Digo, hemos tenido casos de gripe aviar, hemos tenido casos de por ahí infección porcina y muchos otros temas que se estarán abarcando en esto, ¿no? Y obviamente dentro de los puntos que llama la atención es el combatir la violencia contra las personas de la comunidad LGBTI+, que también usted sabe, la homofobia es un punto importante. Pero bueno, esto es en lo general. ¿Qué pasa o qué va a pasar con la situación de lo que es el tema migratorio? Bueno, le comento a usted lo siguiente. Mire, es importante y ponga usted mucha atención. Uno, tanto Estados Unidos, sobre todo más Estados Unidos que Canadá, va a invertir una la nota para que el gobierno mexicano contenga en esta frontera sur, en específico en Tapachula, a la población migrante, para que con un proceso posterior muchos de los trabajadores o la gente que quiere ingresar a Estados Unidos haga sus trámites desde acá. Y uno se va a preguntar, caray, y entonces ¿cómo le van a hacer? Digo, sabemos que siguen habiendo actos de corrupción entre la Comar, Instituto Nacional de Migración y otras instituciones, pero lo dicho el día de ayer fue que Tapachula, y nombraron la ciudad como tal, va a ser el lugar donde se va a contener por trámites, no tanto que porque ya no puedan pasar a Huixtla, sino que la gente, al tener que realizar aquí sus trámites, hablo de la población migrante que viene de otros estados, de otros países, bueno, pues tendrá que hacer aquí sus trámites. La pregunta es, ¿estamos preparados? Mire, no pueden contener lo que pasa ya en el mercado Laureles, lo que pasa en las antiguas instalaciones de Pemex, lo que pasa en muchos de los lugares donde se hacen trámites. No pueden contener lo que están haciendo los migrantes, que a veces confunden el derecho con ser muy groseros con las autoridades, pero las mismas autoridades lo han permitido, ojo. Entonces, ojalá se tenga la estrategia. Y miren, le voy a leer un texto precisamente sobre esto. Los gobiernos de América del Norte refrendaron su compromiso con la regulación migratoria. ¿En qué sentido? Bueno, tras reconocer a Estados Unidos y Canadá por otorgar visas temporales de empleo a trabajadores de México y otros países de América Latina, el presidente López Obrador insistió en que es el camino que se debe para transitarse e ir hacia el norte. Aunque negó que en el sureste del país vaya a construirse un centro para regular el flujo migratorio, como Estados Unidos lo señaló previamente, afirmó que se ayudará con albergues, alimentos y atención médica, y también se diseñará un espacio de servicio de empleo, asistencia y protección para personas refugiadas en colaboración con organismos internacionales. Yo me pregunto, ¿que esto no existe? Pero bueno. El presidente Andrés Manuel también reconoció el esfuerzo de Estados Unidos y Canadá para otorgar visas temporales de trabajo para integrantes de México y, le decía usted, de otros países. Ahí, en la declaración en declaración conjunta, los mandatarios se ofrecieron a trabajar para aumentar la participación y promoción de las vías regulares como alternativa a la migración irregular en América. Y también se manifestó que más bien se trata de ayudar con más alimentos, atención médica a los migrantes en estos albergues. El gobierno de México se comprometió, escuche usted,
el gobierno de México se comprometió a diseñar un espacio de servicio de empleo, asistencia y protección para personas refugiadas en colaboración con otros organismos en esta región. No se especifica, pero es claro que mucho de esto se va a trabajar aquí en Tapachula. Bueno, dicho espacio ofrecerá servicios alternativos de protección, documentación y movilidad laboral en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiadas, que usted conoce como la Comar, y el Servicio Nacional de Empleo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Los gobiernos de Estados Unidos y Canadá colaborarán con el gobierno de México y organismos internacionales para ofrecer estos servicios de asistencia para personas refugiadas en dicho espacio, mismo que no contempla tareas de control migratorio. Eso es lo que se dijo. Y obviamente reconoció que el presidente Biden ha sido el primer presidente en no continuar con la construcción de muro fronterizo entre ambos países, México y Estados Unidos, y que se ha dejado de ejecutar redadas de trabajadores mexicanos e indocumentados. También el señor Biden expuso que desde el inicio de su administración se comenzaron a adoptar medidas para regular el flujo migratorio indocumentado, otorgar opciones de trabajo por la vía legal, y reconoció que México recibe a los migrantes expulsados de aquel país. Pues sí, aquí es donde, a ver, expúlsalos, pero no los lleves a su país de origen, déjalos en México. Ajá, ¿y aquí en México qué? Pues ya hemos visto cómo son los episodios y capítulos. Y hay que decirlo que muchas veces nuestro país, México, pues tiene que expulsar hasta su país de origen a estos migrantes. Esto trae fuertes cantidades económicas, digo porque pues, se tienen que ir en avión y los tiene que recibir allá el gobierno en turno, y pues esto es costeado por el gobierno mexicano. Veremos si dentro de esta estrategia donde se piensa contener a los migrantes aquí en la frontera sur, en específico en Tapachula, a través de refugios y otros mecanismos, veremos si funciona. Y la otra, ¿en qué tiempo se estará haciendo esto? Porque hay que recordar que al gobierno federal le quedan 2 años, que independientemente de que quién sea el presidente, bueno, ¿en qué tiempo se estarán dando estas condiciones para darle a los migrantes la contención, la documentación y todo lo que se ha hablado para efectos de que puedan emigrar hacia Estados Unidos e inclusive a Canadá? Pues esta es parte del trabajo, y le decía yo a usted que nos interesa mucho lo que pase acá. Y ojo, va de la mano que si a los migrantes que los van a tener acá por cuestiones de documentación, o sea, no van a poder hacerlo en Tabasco, no lo van a poder hacer en Veracruz, no lo van a poder hacer en Oaxaca, no, va a ser en Chiapas, obviamente en Tapachula, y es aquí donde viene un factor importante. Si esta gente no se le atiende a tiempo, obvio, no estamos diciendo que se le tenga prioridad, pero si no se le atiende como debe ser, con una estrategia, con planeación, muchos migrantes que no traen recursos más que para poder viajar, se quedan sin recursos. ¿Y qué creen que van a hacer? Pues mire, van a encontrar empleos y van a ser subempleados, ni siquiera pueden tener las condiciones para que puedan entrar a un trabajo formal. Y cuando hablo de trabajos formales, bueno, si el mexicano gana, por poner una tarifa, 1,000 pesos a la quincena o a la semana, al migrante, ¿quieres trabajo? Pero te doy 600 o te doy 500, si quieres. Entonces, ¿quién va a regular esto? Y lo peor, si el migrante no encuentra oportunidades de sobrevivencia, ¿a qué cree que se va a dedicar? A delinquir. Y ojo, porque aquí los grupos que se dedican a estos aspectos de la delincuencia organizada están captando a esta gente. Y entonces aquí viene la segunda opción de lo que se quiere hacer: parar el flujo de drogas y de otros delitos que son ya de todos conocidos. Entonces va junto con pegado, y ojalá tanto el gobierno mexicano, que va a ser la sede de esta contención migratoria, pues en este caso
patrocinada por el gobierno estadounidense, bueno, pues ojalá se tenga la estrategia, porque ya lo hemos visto, hasta el momento y el día de hoy no se ha podido controlar el flujo migratorio, e inclusive se habla de que muchos de las redes delincuenciales provienen desde las mismas instancias gubernamentales que tienen que ver con la migración. Sea cierto o no, los migrantes la están pasando mal. Hay muchos documentales de lo que se habla, de cómo es que muchos migrantes sufren el secuestro, la extorsión y todo esto que tiene que ver con todo lo ilícito de la migración. Entonces, ojalá las autoridades digan, bueno, sí, se va a hacer, ¿cuándo? ¿A partir de qué hora? ¿A dónde? ¿Se tienen que construir instalaciones o qué se va a hacer? ¿Dónde van a estar estas instalaciones? Porque mire, si lo ponen en un centro o en un lugar donde haya población como la que estamos acostumbrada a ver, ya el sábado pasado hubo una manifestación por lo que ocurre en el mercado de Laureles, donde llegan muchos de los migrantes a solicitar su recurso y que dejan el lugar cochino, que aparte las arterias de vialidad son tapadas por estos individuos migrantes en su falta de cultura, y que nadie los pone nadie los pone en cintura, que digan, a ver señores, tienen que hacer fila, no se bajen de la banqueta. ¿O cómo le van a hacer? Bueno, pues ya hay manifestaciones de los vecinos, lo mismo ha ocurrido en otros lugares donde hay población migrante que no acata la ley y obviamente los reglamentos de México. Entonces se debe trabajar con una estrategia. ¿Lo van a poder hacer las instituciones? No sabemos. El reto está ahí y ojalá México responda con buenas expectativas. Estados Unidos lo que va a hacer es financiar. México va a administrar, pero también va a ser el gobierno que tenga y que permita este flujo migratorio que quiere Estados Unidos. Repito, no metemos tanto a Canadá porque ellos tienen otras normativas, y bueno, pues por otro lado también se está trabajando en este sentido, pero Estados Unidos está queriendo contener desde la frontera sur todo el flujo migratorio. ¿Qué pasará? Es la incógnita y veremos qué ocurre, porque aquí estamos ya, híjole, saturados. Vea usted, las viviendas ya no alcanzan, la gente duerme en las calles, en los parques. Hablo de la población migratoria o población migrante. ¿Qué pasará? No sabemos. Hasta aquí dejamos nuestro comentario el día de hoy y bueno,